Bendiciones para todos. Quiero inspirarlos a todos ustedes con una palabra especial. A los amigos que están conectados también a través de las redes sociales, les mandamos saludos, un aplauso a toda esa vasta audiencia que está con nosotros. Desde el Ministerio Carisma para la Cosecha le enviamos muchos saludos a todos los amigos, hermanos y diversas personas que están conectadas para recibir la palabra de Dios. Creemos que Dios va a hacer algo grande, va a hacer algo especial. Enviamos saludos a todos nuestros amigos, quienes se encuentran en otras ciudades, otras naciones. También le mandamos saludos a esa familia hermosa, maravillosa, Olmos, que se congrega desde Alemania, a Yuridis, a César también, a sus hijos. Le mandamos saludos aquí desde Santa Marta, Colombia. Está haciendo un calor bien sabroso, bien bueno. Así que vamos a gozarnos también hoy con lo que Dios tiene para nosotros. De verdad que es grato estar aquí y gracias por la manera como ustedes se reúnen para escucharnos también. Bien, estamos hablando este mes, tenemos una serie y esa serie es cómo hacer sobre la voluntad de Dios. Estamos conociendo un poco sobre la voluntad de Dios, pero quiero referirme hoy cómo el apartarse de la voluntad de Dios lleva al fracaso. Y tal vez usted, mi estimado amigo, hermano, compañero, familia, quizás cada uno de ustedes ha conocido personas que han empezado bien y han terminado mal. El asunto no es empezar bien y terminar mal. Es que Dios quiere que tú empieces bien y termines bien. ¿Aló? ¿Tú has conocido hombres de negocios que empezaron bien y terminaron mal? Políticos prominentes que comenzaron bien y terminaron mal. Y en el mundo se pueden encontrar personas que empiezan bien y terminan mal por apartarse de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios. Y por eso muchas veces encontramos hogares que van bien y luego terminan mal. Empresarios que van bien y luego terminan mal. Cristianos que empezaron bien y luego terminan mal. Pero con todo y eso, Dios quiere acogernos, ayudarnos, levantarnos, restaurarnos y bendecirnos. Hay un rey del cual quiero hablarles hoy para entender algunas cosas. Y este rey es el rey Asa. El rey Asa. Y a través de la historia del rey Asa, yo quiero que veamos nosotros cómo el apartarse de la voluntad de Dios lleva al fracaso. Y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 1, voy a leer para ustedes. Dice segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 1. Dice, durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos, las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra,
y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Pasamos a segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 12. Segundo de Crónicas, capítulo 16, versículo 12. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. Dios añada bendición a su palabra. Demos un aplauso al Señor por esta palabra. El nombre Asa significa sanador. Y es paradójico porque un hombre que significa sanador, sanidad, terminó sus últimos días agobiado por la enfermedad. Este rey fue el tercer rey del estado independiente de Judá, cuyo reinado duró 41 años. Gobernó. La primera parte del reinado de Asa se caracterizó por el celo religioso que lo llevó a abolir a los dioses paganos, acabó con la prostitución en el culto. Se decía que su devoción fue la causa del periodo de paz que disfrutó su país. Pero él empezó bien y terminó mal. Cuando uno analiza, este rey tuvo mucho éxito, mucho triunfo. Uno encuentra que Dios a este hombre, cuando empezó a gobernar, tuvo 10 años sin guerra, 10 años de paz y prosperidad. Cuando hay un líder, una nación que se vuelve a Dios, Dios le da paz a esa nación y a ese pueblo. Pero para eso hay que volver el corazón, no la paz que da el hombre. Ustedes saben que nuestra nación Colombia ha sufrido violencia. Por más de 60 años ha habido derramamiento de sangre. Un grupo contra otro se levanta y uno quiere ser más fuerte que el otro. Y el pueblo en el medio ha sufrido los vejámenes de esta guerra. Esa paz va a venir sobre nuestro territorio solo cuando todos nosotros nos volvamos a Dios de nuestros pecados. Y entonces habrá paz para nuestra tierra. Pero en los días de este rey hubo paz. Y esa paz se menciona por lo menos 6 veces como uno de sus grandes logros. Se menciona que Dios trajo paz. A nosotros nos han pregonado mucho de paz en este país. Usted recuerda, tal vez algunos que son mayores, cuando el expresidente Belisario Betancur se abanderó la paloma de la paz. Y se pintaban palomas de paz en las paredes, en las carreteras, en las avenidas. Y todo el mundo iba con la palomita de la paz blanca, la paloma blanca. Pero creo que si hubo un gobierno bastante tumultuoso, violento, fue el gobierno de Belisario Betancur. Fue la toma del Palacio de Justicia. Tuvimos el terremoto de Armero. Parece que todo hubiera sido como en contra. La Biblia dice: cuando digan paz y seguridad, entonces viene destrucción repentina. Porque la verdadera paz viene solamente cuando el hombre es transformado y es regenerado, y entonces eso trae cambios sobre la ciudad y sobre la nación. Yo creo que Dios quiere dar paz sobre nuestra tierra, pero esa paz tiene que venir de los hombres y mujeres que se vuelven a Dios. No una paz de engaño ni una paz de mentira, una paz verdadera. Y esa paz solamente la puede dar el Dios del cielo. Hace unos años se nos motivó una paz, y la paz a costa ¿de qué? No de la verdad. Porque aún los mismos que promulgan la paz
no quieren siquiera reconocer la palabra secuestro y ahorita le cambian en la dialéctica que tienen. No, que ellos no practicaban secuestro, que ellos simplemente hacían retenciones. Y todos nosotros sabemos y conocemos que en este país se ha secuestrado a mucha gente y que lo han tenido por años y algunos aún no aparecen, los que han sido secuestrados y que están perdidos. Mientras no hay un reconocimiento del mal que se ha hecho sobre esta tierra y podamos ser claros y transparentes y poder confesar verdaderamente las maldades que se han cometido, entonces no habrá justicia. Y si no hay justicia, no hay reparación. Y entonces la paz tiene que venir con verdad. La paz tiene que venir con justicia. La paz tiene que venir con reparación. Y así como en los días de Asa hubo paz, la Biblia dice en varios versículos, en el versículo 1 dice, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. En el versículo 5 dice, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. En el versículo 6, la primera parte dice, y edificó ciudades fortificadas de Judá, por cuanto había paz en la tierra. Solo cuando hay paz, hay progreso. Solo cuando hay paz, hay prosperidad. Cuando hay guerra, hay miseria. Cuando hay guerra, hay pobreza. Porque la guerra lo que trae es pobreza. La guerra trae hambre. La guerra no deja que haya prosperidad. La segunda parte del versículo 6 en segunda de Crónicas capítulo 14 dice, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Demos un aplauso a ese texto de la Biblia. Y el versículo 7 dice, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Cuando hay paz es tiempo para edificar. Cuando hay paz es tiempo para prosperar. Y el versículo 15 de segunda de Crónicas 15 dice, porque de todo su corazón lo buscaron. De todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos y Jehová le dio paz por todas partes. ¿Sabes por qué? Antes de Asa, ¿cuál era la condición antes de Asa? Se dice que no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra, y una gente destruía a otra porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Y no había paz ni para el que entraba ni para el que salía. Nosotros necesitamos que sobre nuestra nación haya paz. ¿Cuántos quieren eso? Queremos que haya paz en el campo. Queremos que haya paz desde Punta Gallina en La Guajira hasta el trapecio amazónico. Queremos que haya paz desde el oriente hasta el occidente. Pero nosotros sabemos que el único que puede dar paz duradera, verdadera, es Dios. Tenemos que orar. Que Dios levante en esta nación hombres y mujeres conforme a su corazón, que quieran hacer la voluntad de Dios, que se agarren de Dios para que Dios haga la obra que Él quiere hacer. Yo creo que si nosotros nos volvemos a Dios verdaderamente, esta nación dejará de tener grupos armados en los campos, dejará de tener gente violentando en las ciudades. ¿Y por qué? Porque Dios traerá cambio a nuestra sociedad. Porque cuando hay una nación que se vuelve a Dios, la Biblia dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Es bienaventurada esa nación. Hace un tiempo, ustedes saben que en esta ciudad nosotros tenemos el pico más alto de Colombia, está aquí en Santa Marta. De hecho, está el pico Colombia y el pico Bolívar. Y esto es un macizo independiente de las cordilleras que se tienen en América.
Y llegó un momento en que eso estaba plagado de gente que hace lo malo. Y aquí en el ministerio estamos orando, pidiéndole al Señor que interviniera en la Sierra Nevada, porque era un tiempo de violencia, de muerte, de secuestro. Y todos decíamos, bueno, ¿qué está pasando allá en ese macizo montañoso? Y nos pusimos en oración. De hecho eran 3 días de ayuno que teníamos y estamos intercediendo. Y de pronto en esa intercesión Dios nos dio una palabra. Y el Señor nos dijo, yo voy a intervenir en la Sierra Nevada. Mi sierra, dijo. Yo pondré mi pie sobre ese montículo y yo sacaré fuera a todos los que hacen violencia y los llevaré fuera aún de esta nación y yo me estableceré allí. Y saben, 3 meses después nosotros empezamos a ver la mano de Dios haciendo una obra también en ese territorio, porque Dios quiere cambiar a Colombia y que en todo su territorio se respire paz. Y que cese la muerte, que cese la violencia, que cesen los secuestros, que cese la prostitución, el narcotráfico. Y el único que puede intervenir para cambiar nuestra sociedad es que Dios comience a cambiar el corazón de hombres y mujeres. Pero la iglesia tiene que orar y buscar a Dios y pedirle a Dios que sane su tierra. Y eso fue lo que Asa hizo. Se volvió a Dios. Usted que está allá en casa, que está con su familia, es tiempo de volverse a Dios, de buscar a Dios de todo corazón, como lo hizo este rey. Quitó los lugares altos de idolatría. Además, quebró las imágenes de la diosa Acera. Era una diosa conocida como la diosa madre. Era una diosa cananea, también conocida como diosa del mar. Y al pueblo de Israel se le dio orden a este tipo de ídolo, se le dio orden de cortarlo, se le dio orden de quemarlo, de sacarlo de su territorio. Y eso fue exactamente lo que Asa está haciendo. Este Asa edificó ciudades fortificadas, hizo grandes cosas. Además tuvo un ejército que tenía escudos y lanza de 300,000 soldados de Benjamín y 280,000 soldados de la tribu de Benjamín. Y de Judá 300,000, eran 580,000 hombres que tenía a su cargo. En una ocasión vino un ejército más grande que él, pero Asa, con la ayuda de Dios, lo derrotó. Un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros. Y Asa confió en Dios y oró a Dios e hizo una oración. Y Dios le respondió. Y el clamor de Asa, cuando se sintió invadido, fue, dice la Biblia, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna de ayudar al poderoso o al que tiene fuerzas o al que no tiene fuerza. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército, oh Jehová. Tú eres nuestro Dios. Y dice la palabra que Dios escuchó a Asa y lo libró. Y Asa y el pueblo que con él estaba destruyeron el ejército etíope, porque Dios estuvo con ellos y les dio victoria, porque había un rey que confiaba en Dios, que le había entregado su vida a Dios. Y cuando hay alguien que le entrega su vida a Dios y confía en Dios, Dios obra por encima de la adversidad que usted pueda estar pasando. ¿Aló? ¿Quieres tú que tu casa cambie? ¿Que tu hogar cambie? Busque a Dios. Vuelva hacia Dios. Y eso es lo que Dios va a hacer cuando nosotros nos volvamos a Dios de todo corazón. Pero ¿quieren ustedes conocer las razones por las cuales Asa
tuvo mucho éxito porque él empezó bien. Y este fue uno de los reyes más piadosos. Dice que su devoción fue la causa del periodo de paz en todo el país. Paz trajo el gobierno de este hombre. Si usted lee segundo de Crónicas capítulo 14 versículo 2, dice que Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios. ¿Qué fue lo que hizo? Lo bueno y lo recto. ¿Cuántos quieren tener éxito? Empresarial, familiar, económico, profesional, laboral. ¿Usted quiere tener éxito? Haga lo que hizo Asa. ¿Y qué fue lo que hizo Asa? Pues Asa dice que hizo lo recto ante los ojos de Dios. ¿Cuánta gente quiere prosperar pero no hace lo recto? Y así como suben, bajan. Quieren que las cosas marchen bien pero no hacen lo recto ante los ojos de Dios. Pero este rey hizo lo recto. Cuando tú comiences a hacer lo recto y abandonar el mal y dejarlo torcido y dejar de estar haciendo esos negocios torcidos y dejar de estar inmiscuyéndote en situaciones que no son derechas sino son cosas torcidas, entonces usted va a empezar a ver la mano de Dios. Porque este rey hizo, dice el versículo 2, hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Otra cosa más hizo. Él puso por obra la ley de Dios, los mandamientos de Dios en el versículo 4. Y no solamente él, sino que mandó a sus súbditos. Y el texto dice, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Porque él quería hacer la voluntad de Dios. Y por eso tuvo éxito. Porque era un amante de querer hacer lo que Dios mandaba que se hiciese. La tercera cosa que él hizo fue que él dependía de Dios. Confiaba en que Dios le ayudaría, le libraba. Cuando él empezó a hacer todas esas cosas, todo lo que él hacía prosperaba. Todo lo que él hacía en sus manos avanzaba. Dios le cuidaba. Dios le guardaba. Cuando vino 1.000.000 de hombres armados y 300 carros, toda una artillería. Sin embargo, él confió en Dios y Dios le dio victoria y Dios le dio triunfo. El versículo 7 del segundo de Crónicas 14 dice que él había buscado a Dios de todo corazón. Búsquelo, no religiosamente, de todo corazón. A veces queremos buscar a Dios religiosamente, pero tú tienes que buscarlo de todo corazón. Este Asa le dijo a su pueblo, a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muro con torres, puertas y barra, ya que la tierra es nuestra. Pise la tierra y diga, la tierra es nuestra. Nuestra. Oye, él se paró y dijo, la tierra es nuestra. ¿Y sabes por qué dice eso? El versículo 7 dice, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. ¿Y por qué? Porque Él había buscado a Dios. Y cuando uno busca a Dios, prospera. Levante la mano, ¿cuántos quieren prosperar? Alce la mano. Allá en casa, levanta tu mano, diga, yo quiero prosperar. Escriba, de hecho, allá en el chat, quiero prosperar. Tú tienes que buscar a Dios. Y cuando él buscó a Dios, Dios lo prosperó. Y dice, edificaron, pues, y fueron prosperados. Porque buscó a Dios. Además, era un hombre sensible a la voz de Dios. Él sabía distinguir la voz de Dios a través de los hombres y mujeres que Dios le había puesto para dirección en la vida. En esos días había un profeta de Dios llamado Azarías. Y él se dejó inspirar por ese hombre. Usted tiene que estar, si usted quiere crecer y usted quiere avanzar en la vida, usted tiene que tener una fuente
de crecimiento. Esa fuente de crecimiento primaria tiene que ser primeramente Dios. Segundo, la Biblia tiene que ser tu fuente de crecimiento. Y tercero, el hombre de Dios que Dios ha puesto para dirección en la vida. Cuando tú te desconectas de tu fuente de crecimiento, cuando tú dejas de oír la voz de Dios a través del pastor, la voz de Dios a través de la persona que Dios te ha puesto para dirección en la vida, usted se desconecta, usted deja de crecer, usted deja de prosperar, usted deja de avanzar. Pero cuando Asa estuvo conectado a su fuente de crecimiento, al profeta Azarías, y se dejó inspirar por él, entonces Asa empezó a tener paz, empezó a prosperar, empezó a lograr. ¿Y sabes por qué? En 2 de Crónicas capítulo 15, el versículo 8 dice: cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. ¿Sabes por qué lo hizo? Porque él escuchaba al hombre de Dios. Cuando tú escuches al hombre y a la mujer que Dios te ha puesto para dirección en la vida y escuches su consejo, tú sales adelante, tú sales en victoria, tú sales triunfante, porque tú tienes oído para oír. Y por eso Asa prosperó. Hay algunos que a veces dicen: pastor, vengo por un consejo, y uno le da un consejo y hacen otra cosa. Cuando vuelva a venir no le doy más. Se tiene que aprender a oír, y por eso muchas personas no avanzan, no crecen, porque se desconectan. Pudiera usted comprender qué le hubiera pasado a la viuda de Sarepta si no hubiera oído al varón de Dios cuando le habló y le dijo: hey, toma el puñado de harina y el poquito de aceite. Si hubiera muerto, guillotina. Pero cuando el hombre le dijo: mujer, toma del poquito de aceite y del puñado de harina y hazme una torta a mí primero, ella fue a hacerlo. Y dice el texto: e hizo la mujer como dijo el varón de Dios. Y como el varón de Dios dijo, así le ocurrió. Porque la harina no menguó, ni el aceite escaseó. Y estuvo siempre la bendición, porque ella creyó a un varón de Dios. Cuando tú empiezas y obedeces a un varón de Dios, ese varón inspirado te inspira y usted cree. La Biblia dice: creed a Jehová vuestro Dios y seréis fortalecidos. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Qué quiere decir? Que creer en un hombre de Dios trae prosperidad. Cuando ese hombre habla palabras rema, cuando ese hombre te instruye, te aconseja, te inspira, te motiva, escúchalo, obedécelo, óyelo, escucha el consejo, y usted va a ver cómo la mano de Dios viene sobre ti. Porque si tú no oyes a un hombre de Dios, mucho menos vas a oír a Dios a quien no ve. Es como dijo el Señor: si ustedes no aman al hombre a quien ve, ¿cómo pueden amar a Dios a quien no ve? Si ustedes no escuchan a aquel que pueden ver, ¿cómo van a poder escuchar a aquel que no ven? Entonces es el momento de aprender a oír, escuchar, recibir consejo. Y otra cosa importante es que dice que Asa fue perfecto en todos los días de su vida, en todos sus días. El versículo 17, dice algo muy interesante. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Versículo 7. Su corazón fue perfecto, aunque no logró erradicar del todo la idolatría, pero algo sí guardó él para Dios. ¿Saben qué guardó él para Dios? Su corazón. ¿Cómo era su corazón? Perfecto. Perfecto. En todos sus días.
Levanten la mano los que quieren tener un corazón perfecto. Aleluya. Esto es importante. Ese hombre de grandes logros, de grandes éxitos, ¿saben lo que pasó con él? ¿Saben lo que ocurrió? Yo me pregunté, y aquí quiero hacerlos meditar a ustedes, ¿por qué un hombre tan piadoso que llegó a la cúspide del éxito donde nadie más había llegado, que logró que su pueblo tuviese paz y que prosperaran, crecieran, avanzaran, cómo al final de sus días terminó desconfiando de Dios? ¿Por qué un hombre tan piadoso sucumbió? ¿Por qué este rey Asa, que sanó su tierra de la idolatría, de la enfermedad espiritual del pecado, hizo honor a su nombre, por qué no siguió confiando o dependiendo de Dios? ¿Por qué su fe decayó? Yo quiero mostrarles ahora cómo este hombre empezó a sucumbir. ¿Y por qué se lo voy a mostrar? Le mostré todos los logros, todo el éxito, toda la gloria, toda la honra que Dios le dio. Pero luego también la Biblia dice por qué se cayó, por qué se derribó. Y por eso yo les dije que hay personas que empiezan bien y terminan mal. Hay matrimonios que empiezan bien y luego terminan mal. Relaciones de amistad que empiezan bien y terminan mal. Negocios que empiezan bien y terminan mal. Políticos que comienzan bien y luego se corrompen y terminan presos, acabados, arruinados y en maldición. ¿Y por qué? Empezaron bien y terminaron mal. Dios no quiere que tú empieces bien y que termines mal. Dios quiere que tú empieces la carrera y que termines bien. Y para eso tú tienes que empezar a no dejar de lado la voluntad de Dios, sino a caminar con Dios. Hay alguien a quien Dios me da una palabra en este momento y me dices que te vuelvas a Él. Porque en los últimos 6 meses, Dios ha estado hablándote personalmente, dice el Señor. Yo soy quien te ha despertado en tu sueño y quien te ha hablado y quien te ha mostrado lo que quiero hacer contigo. Pero también te dice el Señor, has sido renuente a mi palabra y no has querido oírme ni obedecerme. Y te he mandado 3 siervos que hablen contigo y no has querido escuchar. Pero hoy yo te hablo a ti, dice el Señor, para que te vuelvas a mí de todo tu corazón. Porque quiero hacer contigo una obra. Y si tú no obedeces, entonces tendrás que ver conmigo. Pero es urgente lo que yo quiero hacer, dice el Señor. Vuélvete a mí y verás lo que yo haré contigo. Pero Asa se alejó de Dios, se apartó de Dios y no quiso oír lo que Dios tenía para él. ¿Y saben cuándo empezó a mostrar debilidad? En una ocasión, el rey del norte de Israel, en cabeza de su rey Baasa, vino a hacerle guerra a Asa. Y Baasa hizo alianza con Ben-Hadad, rey de Siria, en el año 36 de su reinado. Eso está en segundo libro de Crónicas, capítulo 16, del versículo 1 en adelante. ¿Saben lo que hizo Asa cuando supo que el rey Baasa venía con el rey Ben-Hadad unidos en alianza para hacerle la guerra? Ya no buscó a Dios, ya no oró como hizo cuando vino 1 millón de personas contra él. ¿Saben lo que hizo?
Dice que el rey Asa fue a la casa de Dios, tomó el oro, la plata del tesoro de la casa de Jehová y de la casa real. Cuando vino el problema, lo que él le había dado a Dios, lo que él había consagrado, lo que él había apartado para Dios, que era oro, plata y varias clases de tesoro, fue allá y lo sacó. Se parece mucho a nosotros, que cuando viene un problema y tienes el diezmo guardadito, y entonces dices, no, le echas mano a lo de Dios. Entonces él ahora tiene un problema en forma de un rey que viene a atacarlo. Dos reyes vienen a combatirlo. Y él tomó ese dinero, que no era lícito tocarlo. ¿Y saben qué hizo? Fue y buscó al rey sirio Ben-Hadad y le dio ese oro y le dio la plata. Como cuando tú coges el dinero que le pertenece a Dios y vas y lo dejas en los supermercados y vas y te gastas lo que es de Dios para tratar de resolver un problema porque se te presentó una calamidad, una necesidad. En el momento que vino la necesidad, Asa tomó lo que no era de él para tratar de resolver el problema y el hueco, diga conmigo, se hizo peor. El mal se engrandeció. Y cuando él hizo eso, el propósito de ese presente era para que este rey sirio rompiera la alianza con el rey Baasa. Es decir, que él utilizó una estrategia meramente humana para que el rey sirio rompiera la alianza con Baasa y se volviera en su contra. Es decir, que él confió más en este rey, en el trato que hizo, y dejó su confianza en Dios. Se fortaleció en el hombre. Pero por mucha dificultad que usted tenga, confíe solamente en Dios. En Dios. En Dios. Confíe. Confíe en Dios. Dice la Biblia que la opresión hace entontecer al sabio. La opresión es la que hace que mucha gente sabia. Cuando usted esté bajo presión, cuando usted esté siendo atacado, en ese momento es un momento para estar más con el discernimiento activo. Porque la opresión hace entontecer. Y también dice que las dádivas corrompen el corazón. Eso está en Eclesiastés 7:7. La opresión hace entontecer. Y la gente, en vez de confiar en Dios como está haciendo Asa, se apartó de Dios. Buscó apoyo en el brazo humano. Ustedes no lo ven orando como la primera vez. Se olvidó de la oración. Porque cuando la gente se aparta de Dios, se olvida de la oración. Ya no ora. Hace todo en la carne. Hace todo de acuerdo a su propósito, a su voluntad. No oró. No pidió la ayuda a Dios. Ahora le está pidiendo la ayuda a un rey pagano. Ven, te voy a dar esta plata para que tú me defiendas. Cuando 1 millón de hombres vino en contra de él, él clamó a Dios y Dios mandó su intervención y le dio victoria. Pero lo peor que le puede pasar a un ser humano es que después de confiar en Dios comience a desconfiar. Y cuando él hizo esa estrategia, Dios le mandó a un profeta. Y vino otro profeta, ya no Azarías, le mandó al profeta Hanani. Y vino el profeta Hanani y dice la escritura, en 2 de Crónicas capítulo 16 versículo 7. En aquel tiempo vino el profeta Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes, le dijo Dios, y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, ¿por qué te apoyaste en Jehová? Él los entregó en tus manos. Le dijo: cuando tú tenías la opresión más grande, pero te apoyaste en mí, yo te defendí, yo te ayudé. ¿Por qué no hiciste lo mismo ahora? Uno tiene que empezar bien, pero tiene que terminar bien. Usted empezó creyendo, muérase creyendo. Aleluya. Muérase creyendo. Y aún más le dijo el profeta:
Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Y le dijo algo más. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. ¡Qué tremendo! ¿Saben por qué? Porque el hombre se apartó de Dios. Y qué terrible es cuando el hombre deja de confiar en Dios. Antes oraba, le buscaba, lloraba. Cuando tenía problemas gemía. Ahora ya ni eso quiere. Ni la Biblia quiere buscar. Ni la palabra quiere buscar. Ni congregarse. Ni buscar. Pero cuando usted tenga dificultad, busque a Dios. Venga a la casa de Dios, tírese de rodillas, llore en el altar, enciérrese en el cuarto, busque a Dios, gima a Dios, gima delante del Señor. Y usted va a ver cómo las puertas comienzan a abrirse para usted, cómo sus enemigos son puestos a un lado. Usted verá la mano de Dios moviéndose, Dios ayudando, Dios obrando, Dios operando milagros, Dios sanando, Dios dándole respuesta, Dios liberando al cautivo, al oprimido, tu casa siendo cambiada, siendo transformada, Dios abriendo puertas de prosperidad. Pero si usted se aleja, más deuda, deudas y deudas, porque usted se va alejando. Y entonces usted quiere resolver el problema humanamente. Y este era un hombre que quería resolver el problema humanamente, pero comiéndoselo de Dios. Es como el creyente que quiere que Dios le prospere, pero se come el diezmo. No da ofrenda. Toma lo de Dios para resolver y tapar huecos. Después lo pago. Nunca lo paga. Le prestan a Dios. Un día me dijo un hermano, pastor, le cuento que le he hecho un ahorro a Dios. Hombre, qué bueno, hermano, que Dios lo bendiga. ¿Y de cuánto es ese ahorro? Pastor, yo le he hecho un ahorro a Dios de 7 millones. Claro que todo eso lo tengo prestado yo. Nunca lo trajo. Nunca lo trajo. Porque si usted no le da a Dios, entonces, pero si quiere la prosperidad de Dios. Y la prosperidad se activa cuando tú empiezas a honrar y a bendecir el nombre del Señor. ¿Saben lo que hizo cuando el profeta le dijo, ¿por qué no confiaste? Cogió al profeta Ananí y lo echó en la cárcel. Y dice que se encolerizó contra él. Lo metió a la cárcel. Porque hay personas que se enojan cuando el líder le dice la verdad. Cuando son confrontados, no te enojes. Cuando el hombre de Dios te hable, agacha la cabeza, escucha, obedece. Diga, así es, mi hermano, no sea arrogante. Si Dios te está hablando ahora, no endurezcas el corazón. Si usted siente que se está alejando de los caminos de Dios, ¿para qué endurecer el corazón? Arrepiéntete. Porque Asa no fue sensible a la voz del profeta de Dios. Como cuando le habló el profeta Azarías, que él cayó de rodillas y oró a Dios y dijo, no, ahora se ha endurecido el corazón. Se agravó en desconfianza en Dios. Y aún en los últimos días de su vida, ¿cómo terminó Asa? Apartado de Dios. ¿Qué dice el versículo 12? Segundo de Crónicas 16 dice, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a quién. Oye, en medio del dolor hay gente así, que en medio de su angustia no buscan a Dios, buscan a los brujos, buscan a los hechiceros, buscan al prestamista, buscan al que ellos creen que les puede ayudar, pero no se acuerdan de Dios. Cuando yo tengo problemas, yo sé a quién acudir. Cuando tengo necesidad, yo sé dónde ir. Cuando tengo dificultad, tenemos que saber a dónde vamos a ir. Pero este rey, después de haber visto la gloria de Dios, se volvió arrogante, se volvió enemigo de Dios. Y ni aún en su momento más crítico de enfermedad, no buscó a Dios. Siguió tomando y los médicos empezaron, venga, la platica. Porque la plata, venga. Los médicos se enriquecieron a costilla del rey. Y así nos pasa a nosotros cuando nos ubicamos de Dios. Otro es bendecido, otro crece, otro prospera y nosotros nos arruinamos. Pero este es un tiempo para nosotros volvernos al Señor, para tener nuestro corazón puesto en las manos de Dios, para caminar con Él y que no nos pase lo que le pasó a Asa, que después de tanta grandeza, de tanto poderío, se olvidó de Dios.
¿Qué le pasó a este hombre para no seguir en la voluntad de Dios? ¿Qué le pasó a este rey para no seguir confiando en Dios? Este ejemplo nos muestra que las experiencias pasadas o victorias pasadas no son garantías de triunfos presentes, ni de triunfos futuros. Usted venció ayer, eso no significa que va a vencer mañana. No es garantía. No, ya yo oré ayer, eso fue ayer, hoy tiene... ¿Por qué no vino? Ay, hermano, se me olvidó. Ay, es domingo. Sí. Ya la gente se va desconectando de las cosas espirituales. No oran. Hay muchos que a veces olvidan la Biblia en casa. La tienen solo abierta en el Salmo 91 como si así fuera irradiar bendición y poder. No. La Biblia es para leerla, para buscarla, para meditarla, para crecer espiritualmente. No se deje, porque este es un tiempo en el que Satanás está trabajando para enfriar a los creyentes. Y los creyentes tienen que estar conectados. Los líderes tienen que tomar su postura. Tienen que buscar el camino por donde Dios dice que deben andar. Tienen que entrar en el fuego del Espíritu. Tienen que estar cumpliendo su función. Dios lo está llamando a usted y usted tiene que responderle a Dios. Tiene que responderle. Oye, el Espíritu Santo dice que hay una mujer a la que Él le ha estado hablando hace un año ya. Y le ha estado dando un mensaje eminente a ella, porque tiene un ministerio grande para una mujer, pero que está siendo rebelde a ese llamado. Y que si no va a entender a las buenas, dice el Espíritu Santo, vendrá una situación, un evento que la hará llegar de rodillas para cumplir la comisión que Él le ha mandado que haga. Pero es tiempo de obedecer a Dios y de escuchar a Dios. Tiempo. Y Dios está levantando a sus profetas, está levantando hombres y mujeres y los está llamando para que hagan lo que quieren hacer, para que hagan lo que Dios quiere que haga, para que no hagan lo que ellos quieren hacer, sino lo que Dios quiere que tú hagas. Que no te pase lo de Asa, que poco a poquito se fue alejando de Dios hasta perder la fe y ya no se acordó más de Dios después de Dios haberle ayudado y de haber tenido grande éxito. Póngase sobre sus pies. Mil bendiciones para todos.